Hola a todos, vamos a hacer un ejercicio de optimización que cayó en selectividad en el año 2011. Dice así, en una empresa los ingresos en euros dependen de la edad. Si la edad X es de 18 a 50 años, los ingresos vienen dados por la fórmula menos X cuadrado más 70X. Mientras para que edades iguales o superiores a 50 años, los ingresos están determinados por esa expresión 400X partido X menos 30. Calcula cuál es el máximo de ingresos y a qué edad se alcanza. Pues le vamos a llamar X a la edad que se mide en años, ¿no? En años. Se va a medir en años. Por otra parte, a la función, por comodidad le llama f, a la y, que es igual a f de x, le llama los ingresos. Y se mide en euros. Es bueno que definamos lo que son las dos variables de la función. La función, si hacemos una lectura, la y, que es igual a f de x, es una función que dependiendo de los dos tipos de edades, pues tenemos unos ingresos u otros, es decir, una función definida a trozos. Nos dicen que es una función cuadrática, menos x cuadrado más 70x, si la edad es de 18 a 50 años, es decir, 18 menor o igual que x menor. Fijaros, como dice, es de 18 a 50 años, pero luego dice mientras para edades iguales o superiores. Pues aquí voy a poner el menor estricto y luego aquí después voy a poner x mayor o igual que 50, ¿vale? Están determinados por esta expresión 400x partido de x menos 30. Es una función definida a trozos, ¿vale? El dominio de la función pues sería... no vamos a suponer que una persona puede vivir infinitos años, pero tal cual, como no nos dicen que una persona se vaya a morir a una edad u otra, vamos a poner que el dominio de esta función, voy a suponer que 18 cerrado hasta más infinito. En realidad la vida es finita y ahí sería el máximo, la máxima edad a los que pueda tener una persona, pero es se hace ahí una reducción y ponemos que es más infinito. Bueno, tenemos esta función. Vamos a leer bien lo que se nos pide para no trabajar de más. Nos dice, calcula cuál es el máximo de los ingresos y a qué edad se alcanza. El máximo de los ingresos es el máximo de la función f. Tenemos que ver que al principio la función f es en el primer trozo es una parábola cóncava, es decir, una parábola así. Y luego aquí tenemos una hipérbola, ¿vale? Que parece ser que tiene como asíntota horizontal, si os dais cuenta, de grado 1 y grado 1 va a ser la recta igual a 400, una asíntota horizontal, y una asíntota vertical en x igual a 30, ¿vale? Pero es que x igual a 30 está aquí, no está aquí. Es decir, aquí ya no existe asíntota vertical. Bien, con esos comentarios, lo primero que tendremos que ver es cómo estudiar la monotonía. Es muy importante saber si la función es continua o no en x igual a 50. Vamos a verlo. Voy a estudiar la continuidad en x igual a 50. Evidentemente, esa función se podría decir que es continua. Lo voy a escribir. No te lo piden, pero lo voy a escribir. F es continua y derivable en los intervalos abiertos. 18, 50, unión, 50, más infinito. Voy a suponer que es más infinito. ¿Por qué? En el intervalo 18-50 por ser polinómica. Y en el 50 más infinito por ser racional y bien definida. Eso es correcto. Hay un punto donde no sabemos si la función es continua, que es en x igual a 50. Voy a estudiar si f es continua en x igual a 50. ¿Por qué lo hago? Porque el estudio que voy a hacer de la monotonía influye el que sea continua o no sea continua, ¿vale?
Podríamos hacer un esbozo de la gráfica. Esta función es fácil de representar y estudiar el máximo haciendo la gráfica, porque es un trozo de parábola y una hipérbola que es muy sencilla de representar. Vamos a ver si es necesario hacerlo de esa manera o se puede hacer con derivadas. Voy a estudiar si f es continua en x igual a 50, que va a ser necesario para este estudio. Pues el límite cuando x tiende a 50 por la izquierda de f de x es el límite cuando x tiende a 50 de la expresión cuando x es menor estricto que 50. Es decir, paréntesis menos x cuadrado más 70x. Sustituyo, sería menos 50 al cuadrado más 70 por 50. Y eso sale, lo hacemos con la calculadora. Lo voy a teclear. Menos 50 al cuadrado más 70 por 50. Me sale 1000. Por la izquierda sale 1000. Vamos a ver lo que sale por la derecha. Límite cuando x tiende a 50 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 50 de la expresión cuando x es mayor estricto que 50. Pues la sustituyo 400x partido x menos 30. Sustituyo sería 400 por 50 partido 50 menos 30. A ver lo que me sale. 400 por 50 puedo tachar. Bueno, sería 4 por 5, 20 y arrastro 3 ceros. 20.000 partido de 20. 20.000 partido de 20 sale 1000. No hace falta ni calculadora. Como son iguales, pues concluyo que sí, que f, lo escribo aquí, esto significa que existe el límite ordinario cuando x tiende a 50 de f de x, que es igual a f de 50, que no lo había calculado, pero f de 50 se calcula por abajo, sale 1000. Y eso significa, por definición de continuidad, que f es continua en x igual a 50. ¿Qué concluyo con esto? Que la función f es continua en el intervalo 18 cerrado más infinito abierto, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta. La derivabilidad. Para estudiar los máximos y mínimos se suelen hacer las derivadas para encontrar los extremos relativos. No sé si es derivable en x igual a 50, si el enganche, porque sabemos que enganchan de forma continua de la parábola con la hipérbola, esto es una parábola cóncava y esto es una hipérbola, si el enganche es suave, ¿es derivable o no es derivable? Yo intuyo que no, pero lo voy a estudiar. Haría la derivada provisional, que la voy a necesitar de todas maneras para poder luego estudiar los máximos, los mínimos. Tendríamos la derivada del primer trozo menos 2x más 70 y la derivada del segundo trozo que sería derivar un cociente. Vamos a derivar ese cociente. A ver cómo se deriva el cociente. 400x partido x menos 30. Pues sería abajo x menos 30 al cuadrado, el denominador al cuadrado. Arriba, derivada del primero, 400 por segundo sin derivar, x menos 30 menos el primero sin derivar, 400x por derivada del segundo, que es 1. No escribo nada. Para estudiar el signo, que sí que me interesa arreglar un poquito esta expresión. Si os dais cuenta, este 400x se te va con este menos 400x y me quedaría menos 30 partido de x menos 30 entre paréntesis al cuadrado. Como es la derivada provisional, aquí pongo 18 menor estricto que x menor que 50 y aquí 50 menor estricto que x menor que, hasta más infinito. A algunos les sorprenderá por qué hace el estudio de la continuidad y derivabilidad sean problemas de optimización. Porque yo necesito saber cómo es la función antes de optimizarla. Necesito imaginarme cómo es su gráfica, ¿vale?
Haría la derivada por la izquierda, f' de 50 por la izquierda, que es evaluar la expresión menos 2x más 70 por menos 2 por 50 más 70, que sería menos 30, ¿vale? Y aquí haría f' de 50 por la derecha. La derivada lateral por la derecha en 50 sería menos 30 partido 50, a ver, que escriba bien, 50 menos 30 al cuadrado. Evidentemente esto es distinto de menos 30, ¿vale? Lo podría calcular, pero sale menos. Si lo calculara, lo voy a hacer con la calculadora para que se vea claro ya que del ejercicio sería abajo, sería menos 30 partido 20 al cuadrado. Y eso sale menos 3/40. Como son distintos, eso significa que el enganche no es suave, ¿eh? Que f no es derivable en x igual a 50. Bueno, vámonos al lío. El lío es que tenemos que maximizar esta función. Hasta ahora hemos visto que es continua y que aparte no es derivable, ¿vale? Entonces, ¿dónde se puede alcanzar los máximos? En primer lugar, la función en este trozo podría alcanzar un máximo o en el extremo inferior o en el extremo superior, ¿de acuerdo? O bien en el extremo relativo, ¿vale? Como es una parábola cóncava, yo sé que el máximo se va a alcanzar en el vértice si está dentro la fisa del vértice aquí, ¿vale? Se podría hacer también con la fisa del vértice, pero lo voy a hacer con derivadas. Vamos a hacer un estudio de caso, ¿vale? Tendremos que estudiar los extremos. A ver, voy a redactarlo bien para que se vea. El máximo se puede alcanzar en los extremos del intervalo. Vamos a ver dónde se puede alcanzar. Los candidatos serían bien los extremos del intervalo. En este caso, en x igual a 18 o x igual a 50, ¿vale? Esos serían dos candidatos. Luego, los puntos críticos, que son los puntos que cumplen que f' de x sub 0 vale 0, ¿vale? Cuya tangente es horizontal. O bien, los puntos de la gráfica, donde la función f no es continua o derivable. Es decir, como nos ha salido que no es derivable en x igual a 50, pues el 50 entraría también en ese estudio local. Vamos a ver cuándo f' de x sub 0 de x vale 0. Vamos a estudiar los puntos críticos. Puntos críticos. Como la derivada tenía dos expresiones, pues vamos a distinguir dos casos. Si 18 es menor que x, menor que 50. En este caso vamos a estudiar cuando la primera derivada vale 0. Va a ser la fisa del vértice, ¿vale? Resolvemos, menos 2x más 70 vale 0. Y obtengo que 2x igual a 70. Y obtengo que x vale 35. Ya tengo otro candidato. X igual a 35, ¿vale? Podríamos hacer un estudio de monotonía, ¿vale? En este intervalo de 18 a 50. Pero como es una parábola cóncava, el candidato a ser máximo va a ser x igual a 35, ¿vale? No voy a hacerlo, no es necesario. Luego, si x es mayor que 50, el segundo trozo, la primera derivada, ya le he simplificado, era igual a menos 30. Lo he hecho bien, vamos a comprobar que hemos hecho bien la derivada. Derivada del primero, segundo sin derivar, menos primero sin derivar, derivada del segundo, está perfecto. Y aquí he simplificado, perfecto.
Está bien. La derivada es menos 30 partido x menos 30 entre paréntesis al cuadrado. Si lo igualo a 0, vemos que no existe solución. Bueno, eso implicaría que el numerador menos 30 vale 0 y eso es imposible. No existen puntos críticos. Pero es muy fácil. Si yo hiciera un estudio de la monotonía, fijaros, voy a hacer aquí un croquis de signos ya completo, ¿de acuerdo? Voy a meter aquí el primer candidato, que es el 18. Luego aquí estaba por aquí el 50. El 50 donde no es derivable, ¿vale? Ahí la derivada no se suele evaluar. Y aquí voy a sustituir, por ejemplo, el 60. F' de 60 es menor que 0. La función aquí es decreciente, ¿vale? Decrece, parece ser, hasta su asíntota horizontal. Bueno, pues la asíntota horizontal, que no lo he comentado, si vemos esta expresión, va a ser x igual a 400, ¿vale? Perdón, he dicho x, no, igual a 400, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos que poner la cisa esa del vértice, 35, que está esto, por ahí, esto es un croquis, y aquí evaluaríamos. Si evaluamos aquí, ya os he dicho antes que es la cisa del vértice, que es una parábola cóncava, pues evidentemente va a ser un máximo, pero vamos a comprobarlo con derivadas. La primera derivada, que era menos 2x más 70, si la evalúo aquí en 20, pues sale mayor que 0. Perdón, la primera derivada era menos... A ver que lo vea. Está bien hecha aquí. Menos 2x más 70, ¿vale? Si evalúo en 20, obtengo... A ver si la parábola, la derivada bien, es menos 2x más 70. Que es una parábola cóncava. Vale. Evalúo f' de 20. Pues sería menos 40 más 70 mayor que 0. Aquí la función es creciente, sí. Ahora, f' de 40. Evalúo, es menor que 0, la función es decreciente. Y aquí luego sigue siendo decreciente. ¿Dónde parece ser que va a ser? ¿Dónde podría estar el máximo? Podría estar aquí, o bien, como aquí hay continuidad, pues yo creo que aquí no va a poder estar. Vamos a evaluar. Evalúe en 18. Primer candidato, en 18, por ser extremo del intervalo, que no lo va a ser. Luego evalúo en 35, que es el punto crítico. Y luego evalúo en 50. Ahí el mayor valor va a darme el máximo de la función. Evalúo la función f de x en 18. La tengo que evaluar con esta expresión. Sería menos 18 al cuadrado más 70 por 18. Lo hago con la calculadora. A ver lo que sale. Menos 18 cuadrado más 70 por 18. A mí me sale 936. Serían 936 euros. Ahora, evalúo en 35, que sería menos 35 al cuadrado más 70 por 35, porque está en el primer trozo. Sustituyo en la calculadora el 18 y ¿qué me sale? Y aquí 35. Me sale 1225. Y evalúo en 50. En 50 ya sabéis que tengo que evaluar con esa expresión 400x partido x menos 30. Creo que lo tenía hecho antes, ¿eh? 400 por 50 partido 50 menos 30, ¿no? Era esto. Que me suena de que lo tenía hecho antes, con el límite por la derecha salía 1000. Si yo calculo eso, sale 1000. Evidentemente, pues se ve que... vamos a leer la pregunta que nos hacían: ¿cuál es el máximo de los ingresos y a qué edad se alcanza? ¿Vale? Pues el máximo ingreso es de 1.225 euros y se alcanza a la edad de 35 años.
Este ejercicio es muy interesante, ¿eh? Porque, como vimos al principio de la optimización, al principio de este tema, tenemos que hacer un estudio también en los puntos donde la función no sea continua. Hay muchos casos posibles. Para que veáis la teoría, aquí lo tenemos. Aquí tenemos una función que es continua y derivable, pero aquí tenemos casos en donde tenemos una función como esta, en donde no es derivable. Hay que hacer un estudio local. Hay que evaluar aquí, aquí, a ver con el lápiz más claro, aquí. Y fijaros, cuando no es continua, tendremos que evaluar aquí y luego aquí también estudiar el signo. Habría que hacer gráfica para poder discernir dónde está el máximo. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, se alcanza el mínimo, pero no se alcanza el máximo. ¿Vale? Pueden ser ejercicios mucho más complejos. Y ya para terminar, este ejercicio que estábamos haciendo, que estoy haciendo, ¿dónde estaba? Por aquí. Estaba por aquí, ¿no? Era este, ¿vale? Una idea. ¿Se podría haber hecho la gráfica de este ejercicio en selectividad? Sí, por supuesto. Lo he hecho con derivadas para ver que veis, lo veáis más parecido, pero también se podría haber hecho una representación gráfica. Es una función fácil de representar. Son 2,5 puntos de selectividad y vamos, de representar eso es muy sencillo. Es más, es una función que su gráfica es muy sencillo. Sería, lo voy a hacer aquí rápidamente. Sería de 18 a 50, sería un trozo de parábola cóncavo y luego sería una hipérbola que tiene, como es decreciente, sigue siendo decreciente. A ver, voy a hacer aquí un esbozo de la gráfica para que se entienda. Lo voy a dejar escrito porque es bonito. ¿Vale? Aquí pongo el eje Y, a ver que lo vea. Luego el eje X. Esto es un esbozo, ¿eh? Lo hago para que se entienda este ejercicio y quede mucho más brillante. Eje X, eje Y, teníamos por aquí 18, vamos a ponerlo el 35 por aquí, el 50 por aquí y ya hasta más infinito, ¿vale? Puedo hacer distintas escalas, voy a poner aquí ¿qué valores he obtenido? Por aquí el 1000, voy a poner por aquí el 1000, por aquí el 1225, lo estoy haciendo a ojo, ¿eh? No me lo piden el esbozo de la gráfica en el ejercicio, por supuesto que no, pero me ha apetecido hacerlo aquí el 936 para entender qué estoy haciendo. Y aquí voy a poner la asíntota horizontal, que es igual a 400. Fijaros que voy a dibujar la asíntota horizontal para que se vea bonito el ejercicio. Igual a 400 es asíntota horizontal a la derecha. ¿Cómo sería la gráfica? Vamos a ver. Es una parábola que tiene el vértice en ese punto. Arranca de aquí, es cerrado. Vale, luego es continua, pues entonces pasa por este punto, ¿vale? Pues sería esta parábola que engancha de forma continua, pero no suave, o sea, con pico, con esta hipérbola. ¿Lo veis? Aquí hay un ángulo, aquí hay un pico, ahí no hay derivabilidad. Esta sería la gráfica. Pues aquí se ve claramente que el máximo ingreso lo he dibujado mal. Perdona. He descolocado un poco los puntos. Vamos a hacerlo bien, ya que nos hemos puesto. Este sería el vértice, 35.225. Arranca desde aquí. Luego hasta aquí. Venga, esto sería una... A ver, es que lo hago a mano alzada. Una parábola. Y luego aquí engancha con esa hipérbola, ¿vale? Esta sería la gráfica de la función. Y se ve que a la edad de 35 años se alcanza el máximo ingreso. Es bonito cuando uno hace algo analíticamente, darle un significado también a la gráfica. Sale muy feilla, pero se entiende, ¿vale? Que aquí es una parábola cóncava enganchada a una hipérbola. Bueno, espero que haya gustado. Me enrollé un poco al final, pero bueno.